Bueno, listo. Esa es un poco la realidad que acontece en la educación de sordos en mi país, ¿sí? En Colombia. Que de alguna manera, y tristemente, me imagino que no dista mucho, pues demasiado de lo que acontece en nuestra América Latina, en nuestra América. Muy bien. Sin embargo, yo insisto que yo conozco un poco a la Francisco Luis y sé que allá se generan muchos procesos de reflexión, de debate, y sé que incluso hoy mismo deben estar pensando en cómo superar. Esa es un poco la segunda conclusión de este taller, que respecto de la educación de sordos, digo yo, respecto de cualquier tipología de educación, particularmente la de sordos, hay que estar en ese análisis y reflexión continua al interior de las instituciones educativas, ¿sí? No puede ser que haya conciencia de esto, digamos, que haya una sobresaturación diagnóstica de lo que acontece y que nos quedemos impávidos mirando qué está pasando enfrente de nuestros ojos y no planteemos soluciones al respecto. ¿Listo? Por eso yo les traía esta pregunta, ¿sí? Un poco para que interactuemos los que estamos acá y también los que deseen hacerlo a través del chat. Bueno, en la urbe ya sabemos que tenemos 2 estudiantes sordos en un programa de tecnología, pero imagínense que en sus instituciones educativas, bueno, o en otros programas, ya que se avecina el próximo ciclo escolar, se dan cuenta ustedes que se matriculó un número de estudiantes sordos, que sé, 2, 3, 5, 1, porque uno también es importante, ¿sí? ¿Cómo asumirían ustedes ese reto? ¿Cuáles serían sus principales temores? ¿Renunciarían? No por renunciar. Eso sería lo más fácil, sería el camino fácil. Sus instituciones dirían, no, ya no hay cupo, voy a cerrar ese grupo. Podría ser otras soluciones. O, por ejemplo, en la URBE, que ya tenemos algunos, perdón, en la Ibero, perdón, que tengo el nombre de otra universidad en la mente, en la Ibero, que ya tenemos estudiantes, ¿qué cosas se deberían de optimizar? ¿Sí? Para que no nos quedemos solo en la integración educativa, sino que transitemos hacia la inclusión educativa. ¿Sí? Pensemos un minutico, ¿sí? Por un lado, los que tienen instituciones en las que no hay participantes sordos, ¿qué harían si? Bueno, nos escribió un colega, el doctor Diego y a mí, nos escribió creo que antier, y ustedes no me van a creer, pero nos dijo, muy angustiado, nos dijo, ojalá estuviera por ahí en el chat, nos dijo, es que me pusieron un curso de manera intempestiva para desarrollar con sordos, ¿sí? Entonces yo estoy tratando de aprender todo porque ya se me viene el curso y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué harían ustedes? ¿Sí? Vamos a ver. Un minutico y abrimos un espacio de algunas 2 o 3 intervenciones para ver qué harían. Yo voy revisando acá el chat. O esperamos a que suceda y luego vemos cómo hacemos. También puede ser otra opción. ¿Quién nos quiere contar? A ver, ¿qué harían si se les encarga un grupo de estudiantes hipoacúsicos o sordos? Digamos, si ustedes fueran el rector de la universidad o de la institución educativa, ¿por qué líneas potenciaría el trabajo de inclusión educativa? Cuéntenos.
o en el chat. Si hay, digamos, en la versión digital, si alguien quiere participar, también lo puede hacer. Pues creo que sería importante, no sé si sería lo primero, desconozco, pero conocer al estudiantado para identificar primero cuál es su primera lengua, ¿no? Cómo se comunican, cómo han ido desarrollando su pensamiento, su forma de conocer, entender al mundo y relacionarse con él, para entonces poder empezar a pensar cómo vas a diseñar tu clase, cómo vas a planear tu clase. Ya con base en eso, pues entonces buscarás, ¿no?, distintos recursos, tanto de la universidad como docente, para poder incluir a estos estudiantes en tu clase, no sé, buscar esta parte de las TIC, ¿no? Idealmente que sean parte de la clase y no que se dejen de tarea, pero también fomentar procesos de inclusión dentro del salón, porque si va a haber estudiantes oyentes o estudiantes sordos, sabemos, ¿no?, por la experiencia, que es algo muy complejo. Entonces, no nada más enfocarte en los contenidos de la clase, sino también en el proceso de utilización del salón para promover, ¿no?, un aprendizaje colectivo, una participación en conjunto y un aprendizaje significativo para todos. Okay. Un proceso de inducción. Sí. Vamos. Al parecer la respuesta es, dejamos lo curricular un poquito de lado. Primero hay que conocer a la persona. Pues eso podría ser un camino. Pero no van a aprender tanto como, pues ya luego veremos, pero primero habrá que conocerlos. Que el desconocimiento del humano no se convierta luego en un factor de deserción, por ejemplo, o de reprobación acá. Antes de dar aquí, quiero leer algunas de las que están por acá, porque ustedes no tienen el gusto de estar leyendo las dos, sí, ¿sí? Miren esto, primero y antes que nada, aprender cómo comunicarme con ellos. Pues sí, porque me imagino que el primer día, uno que viene tan nervioso, uno querrá escuchar un hola, bienvenido, pero ellos no podrán escucharlo. Pues entonces habrá, en principio, incluso que aprender algo de señas. ¿Sí? En la institución donde trabajo articulamos con la escuela especial. De allí son las intérpretes. Es decir, primero garantizar la existencia de intérpretes que de alguna manera suplan la falencia del código lingüístico común. ¿Sí? Somos un muy buen equipo y aún así me siento en necesidad de recibir capacitación para dictar las clases y llegar mejor a los jóvenes estudiantes. Listo, ya los entendimos, ellos están acá contentos y ahora no podemos dejarlo curricular para siempre de lado. Hay que empezar a aprender también sobre estrategias, diría yo, activas, que se vinculen un poco al interés del sordo, que no sean centradas en el docente, sino que asuman un rol más protagónico del estudiantado, ¿sí? Porque, estemos de acuerdo o no, además de pretender por la formación del ser, los centros educativos también pretenden por la adquisición de conocimientos disciplinares. Los podemos dejar de lado. Muy bien. Y aquí desde Argentina nos dicen que nos cuentan una experiencia de alguien que tuvo un alumno sordo, ¿sí? Pero ese estudiante era un sordo oyente, pues un sordo hablante. Lo que les decía al inicio, es una tipología de sordo que también requiere sus procesos particulares, pero no quiero decir que sea más fácil, digamos, es distinto, el proceso es distinto. Muy bien. Miren lo que nos cuenta aquí la profe, nos dice, bueno, que incluso tenía un nivel de desarrollo tan fluido en el lenguaje oral, que si a uno no le decían, ni siquiera se daba cuenta que era un sordo. Bueno,
¿Qué hicieron antes? Hablaron de respecto de lo que era el mundo para ellos, un poco hicieron un proceso de inducción, aunque ella cree que aún tiene falencias respecto de cómo enseñar matemáticas y le gustaría crear como unas redes de aprendizaje en la que todos lograran desarrollar esa competencia. ¿Listo? ¿Aquí alguien más nos quiere contar sus respuestas? Yo pensaría que no es como solamente una situación en donde el estudiante y el profesor tengan, ¿no? Porque sí, porque es su clase, y sí, porque va a tener que hacer también más, pero es una situación institucional. O sea, si ese alumno va a llegar ese primer día con un profesor, pero después lo hace bien, a atravesar una dinámica. Todo lo que implica el desarrollo de adaptarse al sistema académico, pero a otras áreas, que significa el saber universitario integrado, considerando, ¿no? Entonces, sí que es la pregunta que se cuenta con el profesor de alumno, pero abarca toda una mirada institucional de todas las áreas, ¿no? Que involucradas, entiendan que colaboren, que participen. Okay. Muchas gracias por esa respuesta. Pues, porque me da pie para contarles esto que sucedió. Ustedes dirán, pero Carlos, esas preguntas tan reforzadas que de entrada eso no va a pasar, eso solo he visto en una serie de Netflix. Pues imagínense que en la Universidad Nacional de La Plata sucedió eso. Estaban los docentes apenas llegando al nuevo ciclo escolar y les dijeron, vean, se matriculó una estudiante sorda, Malia. Y a usted, enseñar. Y particularmente era en la licenciatura en matemáticas y física. Es decir, no solo les toca enseñarle matemáticas y física, les toca enseñarle a ella cómo enseñarle pues, a estudiantes matemáticas y física. Sí, entiendo que los profes se quedaron como diciendo, pues, ¿cómo? Sí, y empiezan las clases la otra semana. Entonces tuvieron que, bueno, insisto, y lo decía de manera jocosa, una opción era decirle, oh, usted, esto es una universidad para oyentes, pero en un acto de gallardía y nobleza, la universidad como institución se empezó a hacer esas preguntas. Bueno, ¿cómo le vamos a enseñar? Tenemos, digamos, nuestro modelo pedagógico está adaptado a esas necesidades especiales, ¿sí? ¿Con quién le vamos a enseñar? ¿Con qué? Tenemos la infraestructura, el colectivo docente es suficiente, requeriremos contratar intérpretes. ¿Será que nos apoyamos en algunas organizaciones de la comunidad sorda para que nos venga y nos apoye? ¿Sí? Y así generamos lazos entre los oyentes y los sordos, ¿sí? Bueno, ¿qué le vamos a enseñar? ¿Será que hay que enseñarle lo mismo que un oyente? ¿O habrá que hacer adaptaciones curriculares focalizadas en sus intereses, en sus necesidades? Pues un sinnúmero de preguntas. ¿Sí? Como usted lo dice, no es solo la relación al interior del aula, porque si no, puede ser que se incluya un docente muy humanista que inicia así, pero que el año o el semestre siguiente sea un docente diametralmente opuesto y genere mayores índices de deserción. Entonces, la Universidad de La Plata se emprendió en esa tarea, lo que la ha constituido como uno de los referentes de educación inclusiva en América Latina. ¿Sí? Y esas cosas van dinamizando, dinamizando tanto es que 4 meses después, otro estudiante, Bernardo, decidió ir a estudiar allá a turismo. Sí, me imagino que eso fue en el 2017. Me imagino que muchos ya han ido estudiando. Me imagino que no será un niño, que habrá muchas dificultades, muchas cosas por solventar, pero que de alguna manera la institución ha venido ahondando, digamos, en acciones que allanen ese tránsito de la simple integración hacia una efectiva inclusión educativa. ¿Listo? Esa es un poco la tarea que el doctor Diego y yo les traemos, ¿sí?
como no esperar como al colega de Brasil que de manera intempestiva lo tengan que hacer, sino que empecemos a ir creando algunas líneas de acción que posibiliten la inclusión educativa en cada una de nuestras instituciones. ¿Listo? En ese marco es el trabajo un poco práctico que les traemos. Vamos a crear unas líneas de acción incluyentes que les queden a ustedes como insumo. Imaginen uno después de escuchar 1 hora y 20 aquí a este colombiano y que no les quede nada para ustedes, pues esa es un poco la idea que les logré quedar. Miren, yo traje ejemplos de 5 grandes tópicos que podrían constituirse como, como, como líneas de acción. Por ejemplo, algunos podrían pensar, ¿no?, en la infraestructura. ¿Sí? Aquí tenemos los dispositivos tecnológicos, acá cómo grabar a la intérprete en alguna especie de videos. Nuestro internet es funcional o no. Nuestros dispositivos son obsoletos o funcionales. Algunos otros pensarán que no, que hay que focalizar la mirada en el talento humano. Bueno, no suena exagerado en que hay que capacitar a los vigilantes. Son los primeros que van a saludar, que le van a indicar dónde está el bloque. Imaginen otros que pensando en estrategias pedagógicas y incluso al vigilante, que es el que le va a dar la bienvenida. A los de las tiendas. ¿O cómo va a pedir ella el almuerzo? Bueno, otro nicho podría ser la docencia. ¿Sí? Estamos preparados como colectivo docente para impartir esas estrategias, para vincular las TIC, para construir nuestras nuevas estrategias que se asocien particularmente a ese estudiantado sordo. Bueno, otro ámbito podría ser el social y el comunitario. ¿Sí? Ese estudiante algún día se va a graduar, pues esperamos. Y entonces, ¿cómo van a ser los grados? Va a venir el papá y la mamá sordo, ¿no? Pero no va a poder escuchar entonces la ceremonia. O les vamos a seguir poniendo en el ámbito cultural solo conciertos musicales y ellos no escuchan. Hay que hacer una apuesta desde lo social, desde los deportes. ¿Cuáles son los deportes que más se adaptan al sordo? ¿O son los mismos deportes que los oyentes? Sí. Otro nicho podría ser el currículo. Le vamos a enseñar lo mismo. Vamos a generar procesos de educación continua a modo de diplomados, de cursos de corta duración o de especializaciones. O vamos a crear una carrera para ellos. O vamos a enseñarles lo mismo, de tal manera que se gradúen y salgan rápido de estos 5 años y el problema se vaya para otra parte. ¿Sí? Les traje esos 5 ejemplos, pero obviamente habrá más. Sí. Entonces, lo que queremos es que en este formatico, que ya acá presencialmente lo tenemos, pero que en el chat se los voy a compartir, diseñemos nuestra propia línea de acción. ¿Listo? Diseñemos nuestra propia línea de acción. Archivo.
quiero compartir, ya se lo gusta compartir. De Zoom. Listo, ahí me disculpa. Que me había sacado de Zoom. Ahí se los compartí también en el chat. Entonces la idea es que digamos, generemos un pequeño esbozo de lo que podría ser una línea de acción o un nicho de investigación acá en el INIDE o en sus centros de investigación en cada institución educativa respecto de acciones que se deberían ejecutar para generar procesos de inclusión educativa. En el extremo izquierdo pondríamos digamos, el título del nicho. Les voy a poner un ejemplo: capacitación. ¿Sí? Nuestra universidad tiene que enfocarse en capacitación. ¿Sí? Por ejemplo, en las 3 líneas subsiguientes podríamos poner algunas sublíneas. ¿Sí? Capacitación en TIC, capacitación en lengua de señas, capacitación en estrategias didácticas, no sé. ¿Sí? Ya les estoy haciendo la tarea. Y al final, algunas acciones un poco más puntuales respecto de cómo se implementaría. Por ejemplo, capacitación en TIC. Bueno, ¿quién la daría? ¿Sí? ¿Vincularíamos comunidad sorda o no? ¿Crearíamos nuevas TIC en nuestros otros programas universitarios? Digamos, haríamos un trabajo de co-creación. ¿O les pondríamos nosotros las TIC que nosotros se nos venga en gana? ¿O esperaríamos que ellos estén acá para que nos cuenten un poco cuál ha sido su tránsito o su relación con las TIC? Puede ser que algunos ya sean expertos en TIC y que nos ayuden incluso a generar la integración al aula. ¿Listo? Entonces, algunas acciones un poco más específicas respecto de cómo ejecutarían esa línea al interior de sus instituciones. 5 minuticos, porque ya nos está demandando mucho el tiempo y ahora la socializamos. ¿Listo? Los que estén allá en el chat la pueden ir haciendo allí. Ese es un archivo editable y nos pueden ir compartiendo imagen de la línea que configuren. ¿Sí? La idea un poco es, insisto, que les quede algo para ustedes y además de ello que establezcamos intenciones comunes que pueden generar, insisto, nichos investigativos incluso de la Ibero con otras entidades a nivel internacional. 5 minuticos. Bueno, si no son suficientes las sublíneas, pueden agregar las que ustedes consideren. Listo, mientras más información se lleven, muchísimo mejor.
Listos. Vamos terminando. Los que nos acompañan a través de Zoom también pueden ir poniendo allí sus imágenes, ¿sí? Ahí nosotros ya pusimos algunas y vamos a dar entonces una pequeña rondita para que en 2 o 3 intervenciones nos cuenten, y además de eso, para que aunado a esa pequeña socialización empecemos a generar las reflexiones finales y conclusiones de este espacio en el que hablamos respecto de la educación de la comunidad sorda. ¿Listo? ¿Quién quiere comenzar? Yo. Bueno, yo elegí la línea de actividades o de la comunidad, como la inclusión a la comunidad educativa, en 3 líneas: las actividades culturales, las actividades deportivas y las académicas, como conferencias, ¿no? Congresos, etc. Okay. Dentro de las actividades culturales, abrir también actividades que sean visuales, por ejemplo, exposiciones o algo así, más visual. Y también los talleres, por ejemplo, de escultura, de pintura, de fotografía, con intérpretes para que los estudiantes o el estudiante sordo pueda hacer una actividad cultural mucho más dirigida. En actividades deportivas igual, pues a través de clases deportivas y buscar competencias o participar en competencias paralímpicas o específicamente de personas sordas, ¿no? Dentro de la comunidad sorda, invitar y entonces para conocer qué deportes hacen, cómo se realiza la actividad física. Y con las actividades académicas, invitar a que la persona sorda o los estudiantes sordos sean quienes den una conferencia o un taller como, digamos, actor principal, como actor central, y que tengan el intérprete, las personas oyentes, ¿no? Y también aquí invitar a asociaciones de sordos o de personas de la comunidad sorda que estén ya en algún tipo de ámbito profesional y traerlos a la universidad o a la comunidad educativa para que, pues justo lo que decías, creo que algo sumamente importante es que es parte de la discriminación que viven las personas con alguna discapacidad, es limitar las actividades laborales operativas. Entonces, saber y buscar, ¿no? Sería una tarea, profesionales, gente que ha tenido oportunidad de avanzar educativamente para traerlos y que todos conozcamos esas experiencias, digamos, como de éxito, ¿no? Okay. Bueno, pero me acabo de dar un baño de humildad, ¿sí? Porque miren que todo lo que hablamos ahora es como si nosotros, los oyentes, tuviésemos que enseñarles cosas a los sordos. Y habíamos desconocido eso, que obviamente ellos tienen muchísimo que enseñarnos a nosotros, absoluto. Es decir, asumir también la universidad como un espacio en el que ellos direccionen algunos procesos. ¿Sí? Estoy muy encantado de su participación. ¿Quién más nos quiere contar de su línea de acción? Pues yo, básicamente, lo que pedí en cuanto a la integración a la vida universitaria, un apartado tiene que ver con sus culturas deportivas, que es lo que, para ir un poco lo que comentaba la Paulina, incluyendo tal vez esta posibilidad de tener un espacio donde se enseñe, ¿no? Lengua de señas mexicanas, un diplomado, un taller para otros estudiantes, ¿no? Que tal vez no tienen dificultades auditivas, entonces se conozcan, ¿no? En experiencias interactivas, pensar en estrategias especiales para temas de servicio social y prácticas profesionales, ¿no? Como en justo contactando comunidades de la universidad que tienen que ver con dificultades auditivas,
pues para abrir espacios en donde ellos puedan desempeñar actividades de servicio o practicar estos conocimientos de la carrera de forma muy particular. Por último, el tema de la empleabilidad, ¿no? La necesidad tal vez de que la universidad sea esta transmisora de información también en empresas, ¿no? En donde se pueda hablar sobre la importancia de incluir estudiantes en estas poblaciones y a la par, al momento que ellos egresen, hacer con estos convenios, ¿no? Que faciliten una integración, justo, ¿no? Más, de una manera mucho más específica, ¿no? Que es muy para esos años, ¿no? Por ahí iría un poco estas propuestas. Bueno, no sé si es acá en México también se hace. En Colombia, las carreras deben hacer un espacio de práctica profesional. Incluso se requieren empezar a hacer convenios con algunas instituciones que adopten a la comunidad sorda, porque muy seguramente si uno espera hasta el último momento le dirán, no tiene alguna oyente que me envíe mejor porque yo la requiero es para algunos procesos en particular. Entonces también un poco para iniciar procesos de sensibilización en la empresa privada, sí, bueno, en la empresa estatal también, de tal manera que sepan que la empleabilidad es un ámbito fundamental en la comunidad sorda. ¿Listo? Y una última intervención, ¿alguien en el chat? Sí, como a mí me sacó, no me aparece quién fue. Sofía. Sofía, cuéntanos a ver, proyectamos porfa la imagen de Sofía. Sí. Sofía, cuéntanos cuál es tu línea de acción. Bueno, cuéntanos primero de dónde nos acompañas. Prende el micrófono. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy estudiante de la Ibero, Ciudad de México. Estudio pedagogía y bueno, mi línea de acción fue la comunicación. Y la dividí en 3 grupos que me parecen los 3 elementos principales de una institución educativa, que son otros estudiantes, los docentes y los administrativos. Quise poner en rojo algunos factores que considero ventajas que podría traer una comunicación inclusiva con cada uno de los sectores. Y bueno, yo considero que en mi institución lo que hace falta es una vinculación con comunidades sordas que puedan presentarnos sus servicios de enseñanza de la lengua de señas mexicana, ya que esto facilitaría la comunicación en estos 3 grandes grupos, ¿no? Que sería generar aprendizaje entre pares, a generar una enseñanza efectiva, hablando de comunicación igual, y una inclusión integral en el espacio educativo, ¿no? Una cosa importante que señalaste fue el hecho de que pues también los vigilantes, por ejemplo, tienen que poder lograr una comunicación inclusiva con las personas sordas para que toda la experiencia que genera estar dentro de una institución educativa se cumpla y no solo estemos generando integración, ¿no? En la que exista segregación dentro de la institución. Entonces creo que esas son las líneas de acción que dentro de mi línea de acción considero más importantes y creo que lo retroalimento con otra participación que hice en el chat. Yo estoy tratando de generar un taller de lengua de señas mexicana en la institución. Es un proyecto que viene desde el estudiantado para la comunidad de la escuela y pues nos hemos visto envueltos en muchos procesos burocráticos y considero que si fuera parte de los administrativos
de la escuela ayudaría a este tipo de iniciativas a que se lleven a cabo, porque el que seamos estudiantes que tratamos de incluir estos talleres en la escuela, pues quiere decir que hay interés de mis estudiantes de que existan espacios inclusivos y que consideran un aspecto importante para su formación universitaria, adquirir conocimientos de comunicación diversos para que cada uno en su línea de acción, dependiendo de la carrera que esté aprendiendo, pueda desenvolverse de una manera más inclusiva para generar una sociedad mejor, que me parece que es una de las filosofías que muchísimas escuelas en México y en el mundo siguen, ¿no? Como esta construcción de de una nueva forma de ver a través de muchas cosmovisiones es importante. Y bueno, eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más acá? ¿O damos entonces el espacio para que generemos las reflexiones finales y conclusiones? Listo. Bueno, esta fue la diapositiva más fácil para hacer. Miren que la dejé en blanco porque me pareció un poco arrogante de mi parte traer reflexiones finales o conclusiones generadas por mí. Digamos, hubiesen sido todas en positivo, en clave de agradables y cosas como esas. Sin embargo, yo como participante del taller voy a dar mis conclusiones, ¿sí? Las voy a dar inicialmente para no ser el último en hablar en la reunión y que ustedes puedan expresar libremente lo que consideren, ¿sí? Bueno, la primera conclusión es que tenemos mucho por hacer, ¿sí? Tenemos mucho por hacer. En Colombia, en Argentina, en México, en Brasil, en América. Bueno, no quiero decir que en el mundo, pero por lo menos en América. Tenemos mucho por hacer respecto de la generación de procesos verdaderamente inclusivos, como nos decía Sofi, creo, que no se queden en la mera integración. Es decir, no basta con que ya se estén matriculando, ¿no? Tenemos que lograr que aprendan más y mejor cada día, ¿sí? Que logren socializar, ¿sí? Que logren crear comunidad, no solo entre sordos, sino también con oyentes, ¿sí? Tenemos mucho por hacer respecto de lo primero y lo principal, respecto de conocerlos, ¿sí? Respecto de conocer sus intereses, sus intenciones, sus motivaciones, qué los moviliza, qué no los moviliza, ¿sí? Pero digamos que si se podría percibir eso en clave de negativo, pero yo en cambio lo veo súper bueno, que nos falta mucho por hacer. Es decir, tenemos muchas líneas de acción por emprender, ¿sí? Muchos nichos investigativos, muchos nichos académicos, muchos nichos científicos, desde las posturas clínicas, desde las posturas lingüísticas, desde las posturas pedagógicas, que es la mía. Tenemos mucho por hacer, ¿sí? Lo que no se puede concebir es que, como le pasaba a algún profe allí en los resultados, teniendo conciencia de que tenemos mucho por hacer, nos quedemos sin hacer nada. Eso no nos lo podemos permitir, ¿sí? Bajo esa línea de análisis, un poco integrado con lo que Sofi nos decía, hay que empezar a generar procesos al interior de las instituciones. Uno quizás al inicio lo verá como una tarea titánica para una persona, pero si se empiezan a generar grupos interdisciplinares en donde invitemos a la comunidad sorda, en donde participen los administrativos, en donde haya voces del colectivo docentes, como Sofi nos decía, de estudiantes que quieren participar porque tienen un primo sordo, porque tienen una mamá sorda, porque son sordos.
Entonces ahí la tarea, las fuerzas empiezan a disipar un poco y podemos empezar a generar procesos de inclusión educativa. ¿Listo? Esa es, digamos, la conclusión, que no estamos tan bien, pero el tocar el fango el fango nos permite que todo lo que hagamos sea para progresar. Y esa es un poco la invitación del taller, ¿sí? Sensibilizarlos, dejarles un poco la invitación a que generen procesos de inclusión al interior de sus instituciones para que no tengan que esperar que les digan que dentro de 8 días tienen que impartir una sesión de trabajo a una comunidad sola. ¿Listo? De antemano me voy despidiendo, les voy a dar la palabra a quienes quieran participar respecto de sus reflexiones y agradecer enormemente al INIDE, al doctor Diego por el espacio, a ustedes que están acá presencialmente y a los que nos acompañan de manera virtual por estar aquí y por permitirme dejarles, aunque sea esa invitación. ¿Sí? ¿Quién nos quiere dar otra conclusión, reflexión? A nosotros lo que nos ha pasado es que sí hemos visto que y la inclusión incluye muchos recursos económicos también, y esa es una limitante en las instituciones. Pero regresando a que las personas solas pueden aportar mucho, a mí me interesaría que se vincularan ellos enseñando lengua de señas y a cambio pues, de esas clases recibir su propia educación. Entonces ganar, ganar, ida y vuelta para integrarlos de mejor manera y que no sea una limitante los excesos en los recursos económicos que se requieren a la hora de contratar intérpretes. Ok. Miren que siempre hay maneras de actuar. Puede ser que esa no sea la mejor forma, pero no lo sabremos si no la implementamos. Muchas gracias. Otra reflexión, conclusión, análisis, invitación. Yo creo que es importante como de pronto salirnos un poco del esquema de la formación académica, sobre todo profesionalizante, en términos de algo tan rígido, de algo que aquí y en muchos lados tiene que pasar por una validez oficial, ¿no? Y entonces tienes que cubrir ciertos requisitos en cuanto al diseño del currículum. Porque, es decir, no todo se aprende en el salón de clases, no todo se aprende de los libros, si bien son fundamentales, pero incluir otro tipo de estrategias de enseñanza, de aprendizaje, de prácticas, de manera que no se necesite tener los sentidos al 100%, ni la movilidad, ni las expresiones, ¿no? Entonces, como sobre todo también pensar en otro tipo de profesionalización. La tecnología nos está, me parece que retando todo el tiempo y en ese sentido, aunque relativamente, por ejemplo, yo tengo mis sentidos bien, no, relativamente, frente a la inteligencia artificial, me siento discapacitada, ¿no? O con una discapacidad. Entonces, creo que es necesario como trascender un poco estas estructuras rígidas en cuanto a la formación profesional. Ok. Wow, la oportunidad de concebir una universidad distinta, tan formalista, no tan eurocéntrica, no tan rígida. Si no empezamos, no lo lograremos. ¿Sí? Suena difícil, pero yo diría que no es imposible. ¿Sí? Bueno, máxime en América. ¿Alguien más? La importancia de la Okay. ¿no? Más allá de los objetivos y los planes de un diseño curricular, de las materias, de un perfil de ingreso, de un diagnóstico, de una estrategia, ¿no? Para atender estas especificidades, el seguimiento continuo
de cómo va viviendo cada estudiante, claro, los aprendizajes que va adquiriendo, las estrategias y demás, y cómo está viviendo la vida como estudiante. La vida universitaria. Exacto. Como estudiante universitario, cómo se va desarrollando, de qué se va dando cuenta, cuál es su motivo para estudiar. Entonces, todo ello bien enfocado en la parte de una convención y ayudando a esos estudiantes a llevarlos a un buen puerto. Yo creo que redondea y maximiza la parte de todas las estrategias que queramos implementar para cumplir con, sino más allá para ayudar a los. Ok. Bueno, no, yo no les quiero quitar más tiempo para cumplir con el compromiso de terminar, bueno, me pasé un minutico, de darles espacio para almorzar. La idea era terminar a las 12:50. Enormemente agradecido por el espacio, por aportar en mi crecimiento personal y profesional. Aprendí mucho de ustedes y espero que les haya quedado esa invitación latente y que la cumplan, ¿sí? Es decir, que empiecen a generar esos procesos al interior de sus instituciones. Acá en la Ibero creo que quedan buenos insumos para que, compilados con el INIDE, puedan generar algunos nichos investigativos en torno a la educación de personas sordas, que es igual o aún más importante que la educación para oyentes. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Gracias. Carlos, ¿me regalarías una pequeña entrevista? Absolutamente sí. Perfecto. Yo vengo del área de comunicación institucional, Pedro Rendón, entonces la vamos a publicar en la página web Ok, de la universidad. muchas gracias. Obviamente voy a responder